Bueno, bienvenidos a este módulo de estadística. Acá vamos a analizar puntos básicos que debemos tener en cuenta para poder entender los principios fundamentales en esta materia. Entonces, la estadística es la rama de las matemáticas que utiliza métodos de recolección, análisis e interpretación de los datos, con lo cual nos va a permitir hacer inferencias y generar conclusiones científicas. Entonces, hay dos tipos, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. En la estadística descriptiva buscamos recolectar información acerca del fenómeno a estudio o lo que nos interesa mostrar. La información que queremos representar puede ser a través de gráficas, tablas o reportes, como en este caso en este histograma o en este diagrama de cajas. O sea, simplemente nos interesa describir un fenómeno y representarlo por medio de datos, por medio de gráficas o de tablas. Un ejemplo sería el reporte del censo de la población colombiana del año 2018. Y acá nos vamos a incluir datos como el número de familias por barrio, el número de hijos por familia. Otro ejemplo podría ser la cantidad de pacientes atendidos en el último año. Y en la estadística inferencial, a través de los datos ya obtenidos, buscamos inferir si estos datos son correctos o no, para así dar una conclusión y tomar decisiones. Un ejemplo podría ser el profesor que necesita saber la nota final de sus estudiantes, con lo cual él durante el semestre tomó las notas, hizo cálculos, hizo un análisis y finalmente les dio las notas a sus estudiantes para saber quién pasa y quién no la materia. Ahora, ¿qué es una hipótesis? Es como la pregunta inicial, lo que se plantea inicialmente el investigador. Es la suposición de algo que podría o no ser posible. Es como una idea o un supuesto. ¿Será que si hiciéramos esto pasaría esto? Y en estadística conocemos dos tipos de hipótesis. La hipótesis nula, que es H sub 0, la que el investigador trata de rechazar, o la opinión general de algo. Lo que se conoce de antemano, podría decirse. Y la hipótesis alternativa, o H sub 1, lo que el investigador trata de probar, o lo que él piensa que causa el fenómeno. Es como con lo que el investigador inicialmente entra a trabajar. Y aquí tengo un ejemplo de una hipótesis, que esto lo podemos plantear como una pregunta. La eficacia y seguridad del tramadol subcutáneo versus el endovenoso en el manejo del dolor agudo posoperatorio en pacientes traumatológicos. Aquí simplemente voy a determinar por medio de esta hipótesis cuál es mejor, si el subcutáneo o el endovenoso. Entonces me planteo la hipótesis nula y es la eficacia y seguridad del tramadol subcutáneo es igual al endovenoso en el manejo del dolor agudo posoperatorio en pacientes traumatológicos. Y lo que el investigador trata de probar es la hipótesis alternativa, o H sub 1, y en este caso sería la eficacia y seguridad del tramadol subcutáneo es mayor al endovenoso en el manejo del dolor agudo posoperatorio en pacientes traumatológicos. Y él se va a plantear una investigación, va a hacer un trabajo para probar que es así, que el subcutáneo es mejor. Ahora, ¿qué es una variable? Podemos decir que son características que pueden variar, fluctuar o pueden adoptar valores distintos. Además, son observables y medibles. Hay varios tipos, están las variables cuantitativas, que toman valores numéricos, y en estas tenemos las cuantitativas discretas, que describen una cantidad numérica exacta, es decir, un número entero o un número natural, como en este caso el número de hijos, o otro ejemplo sería el número de pacientes atendidos en una noche en un hospital. Y las variables cuantitativas continuas, que toman cualquier valor numérico, es decir, permiten la expresión de números decimales, como por ejemplo el peso de una persona o la estatura de una persona. El otro tipo de variables son las cualitativas, que son características, categorías, atributos o cualidades. Pueden ser cualitativas nominales y estas no siguen un orden, como por ejemplo el lugar de nacimiento de una persona o el idioma hablado por una persona. Y las cualitativas ordinales sí siguen un orden, como por ejemplo el grado de escolaridad de una persona, primaria, secundaria, universitaria, o la intensidad del dolor, leve, moderado, severo, siguen un orden. Y las variables dicotómicas, en este caso solo ocurren cuando hay dos posibilidades. Un ejemplo sería éxito o fracaso. En una prueba
que quiera medir la eficacia de un tratamiento. Ahora, estas variables pueden estar asociadas o no. O sea, una variable puede deberse al azar o puede realmente estar asociada a otra variable por alguna razón en especial, en específico. Entonces, en este ejemplo, las variables asociadas pueden ser dependientes, son dependientes. Las variables asociadas son dependientes. Como en el caso de fumar y cáncer. La variable de exposición fumar depende de la variable desenlace o de resultado cáncer. O viceversa. Cáncer depende de la variable fumar. Variables no asociadas son las variables independientes, como por ejemplo decir que la inteligencia depende de la estatura de una persona. Ahora, necesitamos saber diferenciar entre asociación o causalidad. La asociación implica, no implica que haya relación causa-efecto. Es por lo que solo la asociación puede deberse a sesgos. Y es importante diferenciar y saber qué es un sesgo. Que en estadística el sesgo es un error que aparece en los resultados de un estudio debido a la recolección de datos, análisis, interpretación, publicación o revisión de los datos. Entonces puede estar simplemente las variables asociadas. O pueden estar las variables asociadas dependiendo de una causa. Que sabemos que causalidad es lo que causa la enfermedad. Entonces, para diferenciarlas, aquí en este ejemplo, asociación simplemente sería decir que tener los dedos amarillos produce cáncer de pulmón. Sabemos que tener los dedos amarillos y fumar pueden estar asociados. Y fumar es causa de cáncer de pulmón. Pero el hecho de decir que tener los dedos amarillos produce cáncer pulmonar puede ser un sesgo. Entonces es una simple asociación. Causalidad quiere decir que la causa de tal variable es causa de tal efecto. Entonces es importante diferenciar. Entonces las causas pueden ser de dos tipos. Tenemos causa suficiente y son las condiciones mínimas que en conjunto pueden producir la enfermedad. Es decir, el factor puede producir la enfermedad, pero también otros factores lo pueden hacer. Un ejemplo de esto sería la diabetes y la enfermedad cerebrovascular, en la cual la enfermedad cerebrovascular sabemos que también la pueden producir otras enfermedades, como por ejemplo hipertensión o la aterosclerosis. Otro ejemplo sería la radiación y el daño genético. Sabemos que otras enfermedades o causas pueden causar daño genético, entonces son causas suficientes. El otro tipo son las causas necesarias. Quiere decir que sin ella la enfermedad no se produce. O sea, necesito que se presente para que se produzca la enfermedad. Un ejemplo sería la persona que está infectada por el bacilo de Koch y tiene tuberculosis. Entonces, esa persona necesitó infectarse por el bacilo de Koch para que le diera tuberculosis. Si no hubiera estado el bacilo de Koch, pues a la persona no le hubiera dado tuberculosis. Esa es la relación causa necesaria. Ahora, cuando queremos demostrar un resultado en nuestra investigación, debemos cumplir con los criterios de causalidad, siempre. Y hay muchos modelos para explicar causalidad. Los más aceptados son los criterios de Bradford y Hill, que se los voy a mostrar aquí. Uno de ellos es la fuerza de asociación, quiere decir que a mayor intensidad, mayor relación causa-efecto. O sea, cuando hay mayor intensidad de la relación entre dos variables, será mayor la relación o la fuerza en que se midan la causa y el efecto. Y vamos a ver que en otros videos más adelante hay medidas para calcular la fuerza de la asociación de un efecto como el OR, el RR, la diferencia de riesgos. Ahora, la secuencia temporal quiere decir que la causa debe preceder al efecto. Porque si no, ¿cómo se va a producir la enfermedad? O en este caso el determinado efecto. Entonces un ejemplo sería fumar antes de desarrollar cáncer de pulmón. Se tiene que fumar antes para que la persona pueda desarrollar cáncer de pulmón. Efecto dosis-respuesta. Quiere decir que a mayor tiempo de exposición, mayor riesgo de enfermedad. Y un ejemplo sería que a mayor consumo de cigarrillo, como un fumador severo que puede fumar más de
de 2 cajas al día, será mayor la probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón. Esta persona tiene una mayor probabilidad de que le dé cáncer. Ahora, la consistencia son resultados constantes y reproducibles. Eso quiere decir que mis resultados sean los mismos. Si un investigador en Japón o en España decide hacer el mismo estudio que yo hice, entonces tienen que reproducirse en cualquier parte, en cualquier momento. Plausibilidad biológica quiere decir que los resultados deben mantener la línea de los principios científicos. Es decir, que los resultados que aporte nuestra investigación son más creíbles si conocemos el mecanismo fisiopatológico. Por ejemplo, la infección del virus del VIH, nosotros sabemos que eh, produce enfermedad por medio de su mecanismo fisiopatológico, y esto pues es algo que se determina de antemano, ya se sabe, ya mantiene los lineamientos científicos. La especificidad de la asociación y analogía. Cada causa conduce a un único efecto, esa es la especificidad, no a varios efectos, o sea, es específico. Y la analogía quiere decir que causas similares producen efectos similares, como en el caso de un medicamento que puede producir diarrea, como un antibiótico. Seguramente exista otro análogo o otro antibiótico que produzca también diarrea. Eso es analogía. Y el último que les muestro acá, hay más, pero en este caso les muestro estos. Y el último es evidencia experimental, que es la prueba más sólida demostrativa de causalidad, como un ensayo clínico, un trabajo en el que se utilice medir algún efecto de algún tratamiento, algún medicamento. Eso se hace por medio de la experimentación y es la prueba más sólida que tenemos nosotros para demostrar causalidad.